Ahí está bien eso. No puede ser aquí en la página, ¿no? Sí, nada más ahorita que empiecen a conectarse. Ahí está ya. Vamos a dar unos segunditos o bueno, minutitos para que se empiece por ahí a conectar las demás personas. Este es el momento en donde uno dice lo peor. ¿Sí? Así es. Vamos a dar unos minutos, nada más, un minuto nada más para poder iniciar. Por ahí vamos ahí con 6 personas ya conectándose. ¿Puedes pasarlo al grupo, el enlace, Héctor, a los 2 grupos de WhatsApp? Compartirlo. La verdad, maestro, es que estamos bien contentos de estar aquí con usted nuevamente. Ya ve que nos había dado una ponencia anteriormente, también aquí en el programa. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Les saluda de nuevo su amiga, la licenciada Yesenia Arévalo. Por aquí mi compañero, el maestro José Héctor Sánchez. Y tenemos el maestro Luis Gerardo Vázquez Payán como invitado de hoy, con un tema bien controversial y bien importante en estos tiempos de hacer las elecciones, ¿verdad? Así. Espero todos se encuentren bien en compañía de toda su familia. Vamos a iniciar con algunas preguntas por ahí que tenemos, unas dudas que nos han enviado por ahí en redes sociales. Y bueno, para eso tenemos, como les mencioné, a nuestro invitado de lujo, que es experto en el tema totalmente. Tiene muchos años de trayectoria, muchos años de experiencia en el mismo. Maestro Héctor, bienvenido. Maestro Payán, bienvenido. Te agradezco mucho, licenciada. Muchas gracias por la invitación que me haces otra vez a tu programa. Y bueno, esto yo sé que se ha convertido en un espacio muy importante para la comunidad de abogados aquí en Monterrey. Y ahora he visto que también ya llegas a otros países. Así es. Entonces, un así saludo a todos los países a donde llegamos. Sí, por allá. Más de 10 países. México, así es. Chile, Perú, tenemos varios. En España también por ahí tenemos algunos seguidores. Estados Por Unidos. allá. Así es. Y en más de 10 estados de la República. Estamos en cerca de 15. El colegio tiene en 2 estados de la República, ya tiene comisiones, ya está hay comisiones representantes. Y pues mínimo esas entidades son las que están contempladas, que es Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Jalisco, San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Guanajuato y la CDMX. Ya tiene mucha amplitud, ¿verdad? ¿No? A mí me da también mucho orgullo poder pertenecer al Colegio de Abogados y Criminólogos de Nuevo León. Y sé que han hecho un excelente trabajo en esta cuestión de la difusión del derecho a nivel del Estado y ahora a nivel del país con estos convenios que comenta el maestro Héctor Sánchez. En efecto. De hecho, hoy pasadas las 12, se va a publicar el segundo número de la revista Curia Jurídica, que es la revista del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, en la cual aquí nuestro querido amigo, el maestro Vázquez Payán, es titular de la sección de Política y Derecho Electoral. Derecho electoral. Así es. Sin por duda, coincidencia. Por coincidencia, nada más. Nada más por eso, dice. No, sin duda es una persona con mucha experiencia. En realidad es admirable toda su trayectoria, maestro, que tiene. Maestro Héctor, te doy el uso de la voz para que generes la primer por ahí preguntita que tenemos ahí. Sí. Hoy estaremos hablando, bueno, antes que nada les comento que el tema de hoy que vamos a tocar, bueno, se llama proceso legislativo
y participación ciudadana. Muchas personas no sabemos o no saben de todo Yo no sé qué es. Exactamente, entonces es importante conocer de esto, cómo se forman, cómo la creación de las normas de nuestro sistema jurídico mexicano es importantísimo para todos los ciudadanos, para saber cómo se conforman los procesos que se llevan, las etapas que se tienen que seguir para llegar a ellos, ¿sí? Entonces, maestro, ¿le parece si iniciamos con una por ahí preguntita que nos enviaron por mensaje en las redes sociales? Y bueno, primero que nada, ¿nos puede mencionar qué es el proceso legislativo, su importancia? ¿Qué tan importante es? Sabemos que es muchísimo, pero bueno, usted, por favor, abordemos ese tema ampliamente, si es tan amable. El proceso legislativo, bueno, lo explico de manera muy sencilla, es el conjunto de etapas y procedimientos que tienen que realizarse para la creación, modificación o incluso la derogación de leyes. Este proceso pues se rige obviamente por la Constitución. Los artículos principales son el artículo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia federal. Y en materia local, bueno, estamos hablando del artículo 68 de la Constitución de Nuevo León. Este tipo este proceso también tiene o toca otro tipo de leyes, como la ley orgánica del Congreso de la Unión y la ley de gobierno y régimen interno también del Congreso de la Unión, que es el que ya dicta las medidas de la forma en que los procedimientos internos que tienen que llevarse en el propio Congreso de la Unión para que una ley pueda salir a la luz pública y poderse aprobar, ¿no? Entonces, es un proceso larguísimo, y ahí cuando me preguntas tú de la importancia, cuando me invitaron, lo cual agradezco mucho a platicar sobre este tema, no quise ponerlo únicamente del lado de lo que el legislador tiene que hacer para crear una ley, sino que también quise poner este proceso legislativo, que ojalá y que a través de este tipo de programas pongamos en la mano de la gente también al alcance este proceso legislativo, y que la gente conozca cómo con participación ciudadana desde el año 2014 ya es posible que el ciudadano intervenga en la promulgación o en la formulación de iniciativas ante el Congreso de la Unión. Son dos procedimientos distintos, o sea, el federal y el local tiene dos situaciones distintas en cuanto a la participación ciudadana. Ahorita, más adelante, vamos a ver. Abordar esa parte. Así es. Perfecto. ¿Algún comentario, maestro? Al respecto, no hay problema. Está bien difícil respirar. Sí. Hay que cuidarse. Máster, sabemos de los procesos, como tú lo mencionaste, son procesos diferentes. ¿Por qué? Porque unas son leyes que van a regular la conducta de todos los mexicanos, y otras son leyes o normas jurídicas que van a regular la conducta de los nuevos leoneses. Así es. En el proceso legislativo, digamos, ya no nos vamos a ir a México. Aquí, en Nuevo León, la participación ciudadana, ¿quiénes son los sujetos o los personajes que van a intervenir para ese proceso? Fíjate que qué bueno, antes de responderte la pregunta, qué bueno que haces esa división entre las leyes que se formulan en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, en el Senado y las locales, porque desgraciadamente vemos que muchos legisladores y también los ciudadanos, pero obviamente en ellos se justifica, no entienden la competencia de las leyes, ¿no? A veces hay confusiones. Hay una confusión de en dónde tengo que proponerle una ley que tenga una aplicación en materia federal, y en dónde tengo que yo presentar una iniciativa de ley que tenga una aplicación en el ámbito local. Y a veces
me ha tocado por experiencia ver que hay gente que presenta leyes de competencia local, iniciativas en el Congreso Federal, en el Congreso de la Unión, y viceversa, ¿no? Que traen leyes de allá para acá para tratar de implantarlas aquí. Supongamos que quisieran hacer una reforma, una adición, alguna iniciativa sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales, van aquí al Congreso del Estado. Ándale, son las situaciones que pasan. Así. Y por eso me interesó mucho esta plática, más dirigidas al ciudadano, ¿verdad? Pues digo, el legislador tiene sus asesores y pues él ya le va a enseñar el camino, aunque hay legisladores que no ponen atención al asesor, ¿verdad? Y lo vemos en muchas de sus prácticas, pero el ciudadano, para él sí es muy importante saber cómo es que se van creando las leyes y cómo él puede participar en esa creación de las leyes, porque muchas veces él se siente ajeno a la creación de estas leyes porque no encuentra o no tiene la información de en qué parte del proceso él puede intervenir y cómo puede ser parte de ese proceso legislativo. Me preguntabas, ¿quiénes son las partes que pueden intervenir en este proceso legislativo, maestro? Y bueno, pues ahí vamos a tener, en primer lugar, en el caso de Nuevo León, al gobernador. Local. Los diputados, por sí mismos, y en asuntos de competencia de los municipios, los ayuntamientos. Pero a diferencia de lo que dice la Constitución a nivel federal, la Constitución local sí dice que tienen la facultad de presentar iniciativas a los ciudadanos y no te pone un número estimado ni nada. O sea, cualquier ciudadano puede ir solo o una o más personas, ¿no? En cambio, a nivel federal, el presentar una iniciativa para un ciudadano sí tiene una complicación mucho más trascendente, mucho más importante, porque a nivel federal, aunque el ciudadano es parte, también puede ser parte también de ese proceso legislativo, a nivel federal el ciudadano tiene que recabar el 0.13% del padrón electoral. Tendría que recabar una serie de firmas, dependiendo de si es del Estado de Nuevo León. Sí. Tendría que ser el 0.13%. 0.13%. A nivel federal. A nivel federal. Y eso donde lo firma o hacer la lista nada más. Entiendes que tú como ciudadano llegas, formulas tu iniciativa y luego te dan un mes para respaldarla. Okay. O sea, tienes un mes para respaldar esa iniciativa con firmas. El mismo procedimiento más o menos es el de la consulta popular, el mismo procedimiento es el de otro tipo de participación ciudadana dentro del Congreso. Aquí lo importante es que el ciudadano sí tiene que entender que es más difícil el presentar una iniciativa de ley a nivel federal, pero no es imposible, ¿no? O sea, la cuestión aquí es que el legislador, al momento de hacer esa reforma de la Constitución, pues prevé que no haya una carga de trabajo en el Congreso para que no entre cualquier tipo de iniciativa, porque ya ves que de repente se formulan iniciativas que son básicamente hasta terquedades, ¿no? Absurdas, ¿no? Necias. Y te digo, no se critica al ciudadano, a veces es la falta de conocimiento por parte del ciudadano de cómo formular la iniciativa y de que hay dos formas de hacer esa formulación, ¿no? Tú no tienes la obligación como ciudadano de formular esta iniciativa con todos los requisitos de la ley, ¿eh? Entonces, fíjate que eso es lo que a veces se desconoce por parte del ciudadano, que hay un tipo de iniciativa simple y el tipo de iniciativa formulada. ¿Qué diferencia hay? Se podría caracterizar de dos maneras, sí, okay. Son dos maneras. La simple es yo, ciudadano, te estoy solicitando ante el Congreso que me crees una ley para la protección de los niños. Ajá. Simple. Y ya la presento al Congreso. Y ya el Congreso ya se encargará de hacer el estudio y qué es lo que se requiere para llegar a esa ley. Y la formulada es en donde tú ya haces exposición de motivos, das los fundamentos, pides y dices qué tipo de artículos quieres
que se reformen en concreto? ¿Cómo quieres que se reformen o se modifiquen o se creen o se deroguen, ¿no? Dependiendo de lo que tú requieres en tu iniciativa, ¿no? Entonces, esos dos tipos de iniciativa, a veces el desconocer que puedes presentar una iniciativa simple es lo que a veces detiene al ciudadano de hacer la iniciativa al Congreso, porque tú solo haces tu exposición de motivos y dices, debido a que sucede esto, estoy con los niños de la calle, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo como ciudadano quiero que se haga una ley para que se proteja a ese niño, ¿sí? En estado de abandono o vulnerable, ¿verdad? Y así es sencillo, pueden llegar a proponerse una ley. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué sucede cuando las iniciativas que no reúnen los requisitos de representación o número de firmas que se necesitan? Sí, ¿qué pasa? Cuando te vas al Congreso federal y ahí no alcanzas a reunir el requisito constitucional, hay otras vías en las que el ciudadano puede promover esa petición, que incluso es, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, yéndote a tu propio Congreso del Estado, porque los congresos por sí solos tienen ellos sí tienen la prerrogativa o la facultad de poder promover las leyes, ¿no? Esa es una de las formas. Otra de las formas, y eso es en la práctica, ¿no? Yo recuerdo esta cuestión de la iniciativa ciudadana, seguramente ustedes lo habrán visto cuando estábamos estudiando Derecho Constitucional, allá por los años 90, apenas estaba formando el primer texto constitucional. Como alumnos de Derecho Constitucional nos hacíamos la pregunta, bueno, y si yo como ciudadano quiero presentar una iniciativa, ¿cómo le hago? Pero la Constitución no preveía ningún procedimiento ni ninguna prerrogativa para el ciudadano para presentar esa iniciativa. Únicamente en el 83, en 1983, se había reformado la Constitución en cuanto al artículo 26, en donde disponía que el presidente de la República propondrá los procedimientos necesarios para la consulta popular y las iniciativas ciudadanas. Y hasta ahí llegó. ¿No? Pero uno como alumno en esa época, uno no decía, bueno, y tenía ganas uno de hacer leyes y todo eso, pero no encontraba ese eco que se empezó a encontrar a partir de que se empiezan a generar todas las leyes de participación. No estaba el mecanismo. No existía el mecanismo ni los procedimientos. Entonces, ya cuando llegas tú a ese procedimiento, ya te abren las puertas para que tú como ciudadano tengas esa participación, pues digo, que antes no se tenía, ¿no? Y teniendo en cuenta que prácticamente todos los estados ya han generado sus leyes de participación ciudadana, que no todos, o sea, hay unos que les falta la cuestión de revocación de mandato, hay unos que les falta otras cosas, ¿no? Pero si me voy yo a esa época, como te decía, me fui muy atrás y luego más para acá. A regresarnos. Recuerdo yo que cuando empecé a trabajar en el Congreso del Estado, estoy hablando del 98, como asesor jurídico de un diputado, la gente lo que hacía era que visitaba al diputado, diputado por diputado, para impulsar su iniciativa. Ese es el camino de la experiencia y el camino práctico, ¿no? Para que una iniciativa llegue a la tribuna, es posible que tengas que, si ya no juntaste las firmas, es que vayas a exigirle a tu diputado, al de tu distrito, que la presente por ti, que ese es el camino correcto, de hecho, ¿no? O sea, si el diputado del distrito en el que tú vives está interesado en la vida o en las normas que rigen a su propio distrito, pues él debería de acudir contigo a recoger esa iniciativa o de decir, yo respaldo esa iniciativa, ¿no? Esa es la otra forma en que el ciudadano puede encontrar eco, pero era más difícil antes, porque antes tenías que ir, no sé si recuerdan cuando pasó esto de las loterías, yo creo que fue a principios de los años 2000, que había loterías
clandestinas, sí, ¿no? Pues todavía, ¿no? Y ahí estaba la famosa abogada esta, Raquel Villanueva, que era la abogada de las loterías. Era la abogada de las loterías. Bueno, ella, y a mí me consta, en paz descanse la abogada, yo creo que pasó como un mes yendo al Congreso en comisiones que ella llevaba a platicar con los diputados y a tratar de resolver cómo sí subir la ley a la tribuna. Pero entonces, ese ejercicio, pues es otro tipo de ejercicio. Digo, a veces es más fácil convencer al diputado de tu distrito que convencer a .3 ciudadanos para que te firmen una iniciativa, ¿no? Y que pueda ser impulsada en el Congreso de la Unión o en el Congreso local. El problema también ahí es que a veces el Congreso lleva una agenda en sus procesos legislativos, ¿no? Entonces, cada periodo tiene una agenda y en esa agenda ya se determina qué temas se van a ver, o sea, y prácticamente esa agenda se determina antes de que inicie el periodo. No es algo de que, miren, me traes la iniciativa ahorita y mañana me filtro yo y la llevo a la tribuna y la saco de última hora. Así es. Pues no se puede. Y ahí el ciudadano tiene que estar atento, porque, por decirlo así, si en la agenda de este periodo legislativo va a marcar, por ejemplo, la cuestión del aborto, la cuestión de la violencia contra la mujer, o una cuestión ambiental que a ti te interese, ¿sí? Si ya sabes que el Congreso está tomando esa agenda, ese es el momento en que tú tienes que presentar la iniciativa. Estoy diciendo cuestiones prácticas que pasan ahí dentro del Congreso, ¿no? Entonces, es un momento propicio, porque hay veces que tú quieres meter, en esos 3 temas que acabo de decir, quieres meter el tema, por ejemplo... La contaminación. La contaminación, por decirlo. Está fuera del lugar. Y no está dentro de la agenda. Y eso pasa aquí en Nuevo León, en el que no hay, aunque el ciudadano no tiene que recoger firmas, pues tiene que hacer fila. ¿Sí? Y entonces entra... Pero como la agenda puede estar saturada con todos los temas que ya lleva el Congreso, más las iniciativas que se le ocurren a los propios diputados en ese periodo legislativo, y luego más las iniciativas ciudadanas que no coinciden con la agenda, híjole, hay veces que hay iniciativas, yo recuerdo haber presentado varias, pero la que más me acuerdo es una que presenté en el 2013, subió a tribuna en el año 2018, o sea, 5 años después. Sí, ¿verdad? Sí. Metiste la iniciativa cuando estabas dando clases de maestría. Sí. Ahí en aquella época. En aquella época presentaba una iniciativa para que se regularan las tarifas de transporte público conforme al índice de precios y cotizaciones, que no se aplicara una fórmula tan compleja, ¿sí? Y conforme a la inflación. Hicieron una fórmula más sencilla que la que se está aplicando ahorita. Y otras cosas que pedíamos en esa iniciativa. Resulta que pasaron 5 años y estoy yo viendo una sesión del Congreso y una diputada subió a la tribuna de esa iniciativa firmada por ella. Entonces muchas iniciativas se van al archivo. Y los diputados nuevos que no saben nada, sí. A ver, déjame, voy al archivo. Las hacen propias. Sí. Y se adjudican la titularidad. Sí, y no está mal. Tú las dejas precisamente para que alguien las apadrine, ¿no? Las suban a tribuna. Pero bueno, sí sucede mucho eso de que cuando son nuevos los diputados, órale, pues fusílate unas 3 o 4, búscate ahí qué iniciativas interesantes. Y ahí vemos. O sea, en la página del Congreso de Nuevo León es muy bonito porque tú checas ahí, están bien separadas las iniciativas ciudadanas año por año, ¿sí? Y ves cuáles ya subieron a tribuna y cuáles están en espera. ¿Sí? Sí, por ahí estuve viendo hace unos días. Sí. Y ella sí estudió, yo no. Y hay iniciativas muy interesantes, que se quedan ahí atoradas y que el ciudadano muchas veces no sabe cómo destrabar eso. Sí. Vamos maestro, voy a pasar a los saluditos y algunas preguntas que tenemos por parte de todas las personas que nos están siguiendo. Claro. Por ahí Osvaldo Rodríguez, lo tenemos por ahí en redes sociales, un gran amigo. Claro. Saludos para todos, nos manda por ahí. Saludos Osvaldo, un afectuoso saludo desde aquí.
Licenciado Hugo Álvarez, saludos a todos. Muchas gracias, Lic. Muchos saludos, licenciado. La licenciada Norma Salas, buenas noches. Y por ahí también formuló una pregunta, dice, al pendiente de esta charla tan importante sobre el tema, gracias por mantenernos atentos y felicidades al licenciado Payán, Lic Héctor Sánchez. Pero tiene una pregunta por ahí ella. Voy a formular, dice, Lic Payán. No me la haga. No. Bien sencilla. Lic Payán, ¿cómo promovería usted la participación ciudadana o qué harían ustedes para fomentar esto ante la apatía del hartazgo y el desgano de muchas personas? Sí. Fíjate, licenciada Norma Salas, ¿verdad? Sí. Ella es parte del colegio. Que precisamente, licenciada, me interesó esta invitación que me hicieron para esta plática porque a pesar de hablar del proceso legislativo, quise verlo desde la perspectiva del ciudadano. Y fue lo que me motivó más, porque yo sí siento, al igual que tú, que hay un hartazgo por parte de la sociedad en cuanto a que muchas de las leyes que nosotros como ciudadanos quisiéramos que nos beneficiaran, no llegan a la tribuna del Congreso, y a veces el ciudadano tiene que conocer qué caminos lo llevan hacia la tribuna. Este programa, de hecho, licenciada, es un programa que acepté precisamente para fomentar esa cultura de participación ciudadana aquí en Nuevo León y para las personas que nos estén viendo en otro lugar, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Gracias por su pregunta. El maestro Sergio Martínez por ahí nos manda saludos. Felicitaciones, estimados amigos. Muchas gracias, maestro. Saludos. Bueno, una pregunta que tenía Osvaldo, pero ya la contestamos hace un ratito. César Sancru, no sé si sea algún seguidor de usted, dice, reciban un cordial saludo. ¿Qué opinión tiene de que existan diputados que no son abogados, creen que tienen la suficiente cultura jurídica para crear leyes? Bueno, sí, hay muchísimos. Mejor ya no le movemos, hombre. Es un tema grueso. Esa pregunta nos la va a contestar Carmen Salinas. Me dijeron, me dijeron que teníamos 30 minutos, ¿verdad? Con esa pregunta yo creo que me voy puede ser una hora. A una hora límite de tiempo. Y un tema completo, ¿verdad? Mira, ¿cómo dice que se llama el licenciado? César Sancru, bueno, así tiene su nombre. Mira, licenciado César, desde que soy estudiante de Derecho siempre he estado a favor de que haya pluralidad en el Congreso. Creo que el Congreso es un crisol en el que están representados todos los grupos sociales y que para tener esa representación efectiva, pues si todos fuéramos abogados, imagínate cómo sería esto. Ya hubieras desatado la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que sí, pero desde la perspectiva, y entiendo bien por qué lo dices, el problema es que independientemente de que seas de origen indígena, de que seas de obrero, pues la preparación no se te niega, ¿no? Y hay formas de que tú te prepares y que no está en que seas abogado, no. Yo obviamente veo porque me gustaría que todos fuéramos abogados o fueran abogados en el Congreso. Ya me estoy poniendo yo ahí, ¿verdad? Pero la verdad es que yo creo que no se preparan para legislar la mayoría de los diputados. Ese es el primer error. Y no se preparan porque ellos quieren seguir haciendo política dentro del Congreso y luego ahí vienen leyes que tienen errores tremendos y luego ahí vienen los amparos y viene toda una... De hecho, esto me recuerda a un video que circulaba por redes sociales donde por ahí una reportera entrevista a varios diputados sobre preguntas básicas de nuestra Constitución. Sí. Nadie se supo. Y eran varios de aquí. Eran varios de aquí. En realidad, no veían Café del Derecho. Nunca vieron Café del Derecho. Necesitan verlo, sí. Entonces sí, todo el mundo criticó mucho ese video, fue muy, muy criticado. Y pues bueno, es lógico, ¿no? Porque siendo quienes son, teniendo el cargo que tienen, y no conocer lo básico. Con preguntas de primaria. Sí. ¿Cuál es el artículo de la Constitución que habla del trabajo? Sí. Y le decían el 8º. Sí. El 10º. Explícanos. Fíjate que voy a decir experiencias personales. A mí sí me ha tocado, siguiendo con lo de César,
Y por eso es que entiendo mucho lo que comenta, ¿no? O sea, me ha tocado diputados que te dicen, fusílame, tráete leyes de la Ciudad de México y fusílamelas para acá, para Nuevo León, ¿no? Cuando son contextos y realidades distintas, ¿no? A veces ni siquiera aplica, hombre. No. ¿Sí? Así, de ese grado, ¿no? Y hay diputados que no hacen leyes. O sea, le dejan todo el peso al asesor y a veces ni siquiera para hacer iniciativas, ¿no? A veces nada más para revisar las iniciativas de otros diputados y poder estar al día en el proceso legislativo, que es obligación, pero que no lo toman como proceso legislativo, que van a hacer activismo o cualquier otro tipo de situación. ¿Okay? Así es. En fin, si nos metemos en ese tema... Es un tema extenso. Sí, es un tema extenso. ¿Quién más? Salud. Sí, tenemos a Rafael Ornelas, por ahí el Lick. Dice saludos, Lick. Máster. Maestro y amigo mío, compañero en muchas batallas también. Sí. Dice abogado Payán, gran abogado electoral, por ahí lo está mencionando. Mario Alberto, saludos a mi amigo y líder de Regeneración Ciudadana, Luis Vázquez Payán. Adelante. Muchas gracias, Mario Alberto. Doctor Mario Alberto. La verdad me hubiera gustado que estuviera en esta mesa, es una especialista también en este tema de procesos legislativos. Pues porque nos dijo, desde ahorita, ojalá que me lo inviten al doctor. Con muchísimo gusto. Tiene mucho que aportar, ¿sí? Muchísimas gracias, yo creo que se nos hubiera dicho con tiempo, ¿verdad? De una larga trayectoria. Se hubiese hecho una mesa redonda aquí. Así es. Bueno, cuadrada, pero Cuadrada. la habíamos hecho redonda. El doctor Pedro García Cantú, excelente contenido. Saludos a mis maestros y Yesenia, muchas gracias. El vicepresidente del Colegio de Abogados. Muchos saludos. ¿Quién es el doctor o el hijo? Porque, no, los dos son doctores. Sí, cierto. El doctor Pedro. Muy bien, muchos saludos. Sí. Excelente abogado, materia penal, amparo, sí, yo haciendo publicidad. Bueno, sí. ¿Alguna otra pregunta, maestro? Continuamos. Sí, ahorita mencionaste la forma idónea que sería de llevar una iniciativa. Yo como ciudadano voy con el diputado, le toco la puerta en el Congreso, a ver si me abren. Y a ver si me recibe, ¿verdad? Sí. Que muchas veces no te dejan entrar. La vez pasada sí nos tocó una vez, pero se armó una gresca ahí en la parte de abajo. Es que iba con otros abogados muy polémicos y eso sí empezaron a grabar y que no los dejaron, que era un derecho de... Bueno, total. Y ahorita menos que está... No, ahorita menos, no, eso fue antes de la pandemia. Entonces, aquí la cuestión es esta. La consulta ciudadana. Ese es otro herramienta. Fíjate que quería... Dentro del mismo... Hay en Nuevo León y bueno, a nivel nacional, como principales formas de participación ciudadana, lo que es la consulta popular. Ajá. No se confunda con la consulta ciudadana, que es otra. Eso. ¿Sí? Y la iniciativa popular. Y ahora, hay muchos más, porque esto es a nivel estatal o federal, pero baja todavía a los municipios con esta ley de participación ciudadana a través de las juntas vecinales, ¿no? A través del presupuesto participativo. Ya hay una ley completa que sería bueno que todo ciudadano la tuviera en cuenta y dentro de sus lecturas, junto con los derechos humanos, ¿sí? Y que es muy importante que la tengan en consideración porque tiene formas de incidir hasta en las decisiones del ayuntamiento, hasta en el presupuesto del ayuntamiento del próximo año. Sí, así es. Y que pocos ciudadanos lo saben, ¿no? Hay un presupuesto que se destina para los municipios que es de participación ciudadana. Digámosle que una especie de presupuesto vecinal. Y ese presupuesto, las juntas vecinales, ya bien representadas y registradas ante los municipios, pueden ir a decidir qué se hace con ese presupuesto. Si quieren utilizar ese presupuesto para pavimentar calles, para poner bordos, para poner luminarias, para mejorar el equipamiento de su colonia, como los parques y otros lugares,
Ahí está ese presupuesto y muchas veces yo creo que como no está muy difundido esto, se está perdiendo, y no se pierde nada. Aquí nada se pierde. Así es. Aquí todo le encuentran un lugar, un destino. Tiene destino. Entonces, sí, la verdad, ese presupuesto hay que tener en cuenta. Las colonias no están acostumbradas a organizarse. Sí, y eso de la junta vecinal se entendía de aquellos tiempos, sabemos de qué partido. Sí, le pedían la credencial del elector y que se hacía una junta vecinal que era controlada por un partido. No, ya no, o sea, esto es por ley, es democrático y el municipio únicamente para organizar, pero no para intervenir en las decisiones de las juntas vecinas. Entonces, esto de la participación ciudadana viene desde abajo, ¿no? Y desde abajo, en ese contexto, es realmente en donde nacen las leyes. Porque está el ciudadano al que le afectan las leyes o el que necesita leyes para mejorar su vida, ¿no? O sea, su entorno, su entorno social y todo eso. Este mecanismo es nuevo, tentativamente, no tiene mucho, ¿no? ¿Cuánto tendrá? Es del 2017, si no me equivoco es 2017, 2018. Tal vez unos 3, 4 años, sí, no mucho. Sí, así es. Y en la actualidad es un tema no muy difundido, con ganas de que la gente obtenga esa herramienta. O sea, lo publican con ganas de que nadie se entere. Con ganas de que nadie le entienda. Uh-huh. Y desgraciadamente es algo que me ha tocado en 2 ocasiones tratar de colaborar con unas mesas directivas que en aquel entonces de las colonias uh-huh. Integraban. Y la gente no sabe, nadie sabe de ese tipo de procedimientos de la... Y fíjate que me he dado cuenta que lo utilizan más los diputados, esos mecanismos los impulsan más ellos que el mismo ciudadano. Cuando es el ciudadano, eso es una facultad del ciudadano para poder cambiar su entorno. La ley le otorga a esos ciudadanos, o se le otorgó esa prerrogativa al ciudadano precisamente para que él tuviera el empoderamiento y pueda, ahora sí, como lo dije en un inicio, cambiar su entorno social, ¿no? Su comunidad, su vida propia, dependiendo de las necesidades que existan, ¿no? Entonces, ahí empezamos, ¿no? Si empezamos desde el municipio, viene la cuestión de la consulta ciudadana, que esa consulta es otra consulta. Sí, la consulta ciudadana es cuando el gobierno somete a votación decisiones que va a tomar, pero no tiene carácter vinculante. La consulta ciudadana en sí no tiene carácter vinculante. Es una estadística. Sí, es como tomar una estadística, una estadística para tomar decisiones. Al estilo de nuestro presidente, ¿no? Pues, sí, vamos a votar todos aquí y bueno, eso ya constituye una consulta ciudadana. Tiene sus formalidades constitucionales y todo eso, pero a pesar de todo no tiene nunca, ni lo va a tener un carácter vinculante hacia el gobierno. La que sí va a tener el carácter de vinculante es la consulta popular. Sí, que bueno, pudiéramos dividirla entre referendo y plebiscito, pero realmente en la Constitución no hay esos términos, ¿no? O sea, es cómo se utilice, ¿no? Y ahí la consulta popular lo que en la antigua Grecia, el plebiscito, en la antigua Roma. En la antigua Roma. ¿Verdad? Plebiscito de la palabra plebe de plebeyo. Y cito de tener en cuenta al plebeyo, que era en Roma, ¿no? Creo plebiscitus, algo así, creo que era la palabra en latín, ¿no? Y bueno, ahí se toman decisiones de trascendencia nacional, en el caso de la consulta popular a nivel federal, y decisiones de trascendencia local, en el caso de la consulta popular, en la Constitución de Nuevo León y en la Ley de Participación de Nuevo León. Esos temas, por ejemplo, el que nos queda más cercano uno de ellos fue el de el juicio contra los expresidentes. Ajá. ¿Sí?
se te piden un porcentaje de un 2% para de la lista nominal, pero a nivel nacional, para poder promover una especie o una consulta popular. El procedimiento, lo explico, y no hemos sentado ni siquiera el procedimiento legislativo completamente, pero van a ver que vamos a ir llegando poco a poco. El proceso es hacer la solicitud ante el Congreso y te da 30 días para que reúnas las firmas, el 2% de las firmas. Okay. Lo mismo, para de una vez meter ahí, nos faltó dentro de estos formas de participación ciudadana la revocación del mandato, que esa es todavía más nueva, ¿no? Y ahí es el 3%. Entonces, tanto en el caso de la federación, la consulta popular, para que sea vinculante, te exige un 40% de votación favorable hacia esa consulta que estás haciendo. En el caso del Estado es igual, 40% de la votación para que se convierta en vinculante para las autoridades. Y cuando es una revocación de mandato, sí es un número mucho más elevado el que se requiere en el Estado de Nuevo León para poder... Por ejemplo, en el Estado de Nuevo León hay, ¿qué? 5 millones de habitantes. Sí, así es. El porcentaje para revocar al Bronco sería, ¿qué? 2,5 millones de habitantes. Sí, fíjate que... Así los consigues como... Vas a conseguir como 6 millones. Hay que convocar. Si levantamos a los que le firmaban a él de las credenciales faltas y todo, yo creo que sí juntas más. Santo Dios. Pero fíjate que sí, en Nuevo León es algo injusto lo de la revocación de mandato. O sea, para la cuestión de la participación ciudadana, la Constitución Federal te exige el 3% de la lista nominal. La Constitución local te exige el 10% para revocar a un gobernador o un diputado. Serían 500,000. Sí, pues debería ser más o menos alrededor de 400. Para empezar a juntarlas. No, ya va. No, pues ya. Poner aquí en las urnas, ahí es más fácil, ¿no? Ya no tienes caso. Pero es más sencillo, o sea, el porcentaje es menor a nivel federal que en el local. Y lo mismo, para que sea vinculante, para que puedas quitar al gobernador, sí es el porcentaje, es el 40% también. En las alcaldías, en los ayuntamientos es 50, 45 o 40% dependiendo del tamaño del municipio. La población. Entonces, esas son las formas de participación ciudadana vistas, obviamente, rápido. Es consulta popular, consulta ciudadana, iniciativa popular, que es la que hemos estado hablando, que es para presentar iniciativas ante el Congreso, la revocación de mandato y lo que son las juntas vecinales. Las juntas vecinales de los municipios. Presupuesto participativo y todo eso, ¿sí? Uh-huh. Perfecto. Nos extendimos bastante. Sí, es que es largo. Entonces, las etapas a nivel federal, maestro, ¿cuáles son? ¿Son qué? ¿6, 7? Mira, depende del autor, te las divide. A veces unos te ponen 10 etapas y otros te ponen 7 y otros 7. Pero es la formulación de la iniciativa, la presentación de la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la promulgación, y la publicación y la entrada en vigencia. Son 7. ¿Sí? Por ahí. Ahora sí las dije en orden. Por ahí estuve ahí checando ese tema. Dije, me va a checar la licenciada y me lo va a pedir. Yo me vine a capela. Entonces, el cerebro. Son esas 7 etapas que se tienen que recorrer, que se alargan en puntos, ¿no? Yo creo que ahorita entramos a ese tema, ¿no? ¿Qué pasa en cada etapa realmente, sí? No, empezamos de una vez. De una vez, de lleno. Para la iniciativa, pues ya lo habíamos comentado. Depende de quién la va a presentar, va a ser la forma, los requisitos que se te van a exigir. Que es, en la federación, es un diputado, un senador, los congresos locales que pueden presentar iniciativas ante la federación. Y bueno, ya nos pasamos también hacia el ciudadano. El presidente de la República obviamente tiene la facultad de presentar iniciativas, ¿no?
A nivel local, ya lo dijimos, gobernador, diputados y ayuntamientos, en los casos que competen únicamente al ayuntamiento y el ciudadano. El ciudadano en los dos casos tiene más beneficios aquí en Nuevo León porque no le exige un número determinado de firmas o de respaldo. Y a nivel federal, pues ya supimos que es 0.13% el que requiere el ciudadano. Ahora, al momento en que lo voy a tratar de explicar lo más práctico posible, ¿no? O sea, al momento en que el Congreso o la oficialidad de partes recibe la iniciativa, se recibe y la mesa directiva la turna a una de las comisiones, que es el primer filtro que hay en el Congreso. Ajá. Por eso esa etapa no está dentro de las 7 que les dije, porque si la iniciativa no pasa el dictamen de la comisión, pues ya. Hasta ahí llegó, ni siquiera entra a la fase de aprobación, de discusión, vaya. Pero es parte de la discusión, ¿no? El que pasa una comisión que trata el tema del que trata la iniciativa. Entonces, ahí en esa comisión se vota para ver la idoneidad de presentar esa iniciativa ante la tribuna, ante el pleno, y se realiza un dictamen ya elaborado por la comisión. Como les digo, es que cuando se trata de iniciativas ciudadanas no necesariamente van formuladas, a veces son simples, ¿no? Y a veces la comisión hace el estudio y formula la iniciativa en lugar del ciudadano. Pero cuando es el diputado, pues igual pueden ser las dos cosas, ¿no? Y después que ya se dictamina favorable y se vota a favor ahí dentro de la comisión legislativa que corresponda, ahora sí se sube a tribuna, ¿no? La sube regularmente el diputado que la planteó. Uh-huh. El que la agarró del archivo. Sí, o bueno, el que la padrinó también puede ser. O el que que la padrinó. Que se la adjudicó. Y yo. Así es, y ahí ya él da su exposición de motivos y si en la comisión legislativa hubiera votos en contra, se hace un voto particular que también sube a tribuna al momento de que se está haciendo la discusión de la ley o de la modificación o de la derogación que se esté planteando, ¿no? Ya llevado ese proceso, viene la etapa pues, de votación, ya suben a tribuna, obviamente en la discusión sube los que están a favor o los que están en contra, si todos están a favor, pues no hay problema, se vota y estando todos de acuerdo en el Congreso de Nuevo León, pues, la ley se pasa al gobernador, el gobernador tiene que cubrir tiene que ver si solicita que se hagan aclaraciones o revisiones a la ley, si no está de acuerdo en algunos puntos, si no la solicita, ahora sí ya promulga y ordena su publicación en el periódico oficial del Estado. Y luego viene la entrada en vigencia, que puede ser sucesiva o sincrónica. Bueno, el momento de la sucesiva es el momento de la publicación, 3 días, ¿no? Después de su publicación entran en vigencia, y viene la sincrónica, que puede ser que la ley diga, esta ley entrará en vigencia en el año de 2021. Por ejemplo, la ley federal del trabajo, la reforma, ya algunos estados entraron en vigor ya desde el 18 de noviembre, conforme a la reforma del 2019. Está Tlaxcala y otros estados, no me acuerdo cuáles son, creo que Baja California, entraron los de menos conflicto laboral. Uh-huh. Luego van a entrar los de medio conflicto, mediana etapa de conflictos laborales, y al último los más conflictivos. Y Monterrey es de los últimos. O sea, pues aquí ya sabes que es un desmadre. Aquí sí, pero sí. Es el último es el ejemplo de entrada en vigencia sincrónica, ¿no? Nos pasó también con la reforma al sistema acusatorio penal, de justicia penal, que esa tardó... Les dieron 8 años para que todos los estados se fueran yendo actualizando poco a poco. Y aún así, muchos en el último año no estaban actualizados. Dejaron todo el último.
Ahora, la diferencia de esto en la federación es que de donde se presenta la iniciativa va a ser la Cámara de Origen, ¿sí? Ya sea la de diputados o la de senadores, sigue el mismo proceso, comisión hace el dictamen, se sube a tribunas, se somete a discusión, luego se aprueba y aprobándose en la Cámara de Origen se pasa a la Cámara Revisora. Y la Cámara Revisora obviamente sigue es el mismo proceso. El mismo procedimiento, otra vez a la Comisión Legislativa correspondiente, su correspondiente dictamen y luego discusión, aprobación. Si todo sale bien, si todo pasó, si no hubo problema entre la Cámara Revisora y la de Origen, pues esa ya se pasa hacia el presidente de la República, que le tiene que informar al secretario en la materia de esa ley para que firme si está de acuerdo, si no va a hacer aclaraciones a la ley o revisiones a la ley, y se firma, se promulga, se publica y ya entra en vigor. Entra en vigor. En la fecha que considere la ley que debe entrar, ¿no? Proceso largo, muy largo. Es un proceso largo, fíjate, y también tiene mucho, pues cuando no se aprueba la ley, o sea, ese es en el caso de que todo saliera bien padre, que lo aceptaran de inicio, que se pusieran de acuerdo, sí. Pero cuando empieza la litis, el conflicto de interés, la historia de color rosa, ¿sí? No, es que la cuenta es bien bonito, que no, hombre, así no es. Oye, hay que plasmar la cruda realidad. Sí. Eso es el deber ser. Ahora vamos a ver la realidad. Pero estoy hablando cuando se crea una ley. Ajá. Una ley creada. Una ley secundaria, un reglamento, pero cuando se crea, cuando se requiere una reforma constitucional, sí, cuando se requiere alguna derogación que requiere, o sea, este proceso repetido 32 veces en cada estado, en cada entidad. Así es. Pero después de pasar el primer proceso, o sea, Origen aprueba, la Cámara de Origen aprueba, la Cámara Revisora aprueba, y luego pasa a los congresos de los estados, a los 32, que cada congreso tiene que votar, las 2/3 partes de cada congreso tienen que aprobarle, y las 2/3 partes de todos los congresos de la República tienen que aprobar esa ley para que pueda haber una reforma. Por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales tuvo que someterse porque fue una reforma constitucional del 2008. Entonces esa reforma constitucional tuvo que haberse sometido a ese proceso. Más sin embargo, hay pretenden hacer un Código Nacional de Procedimientos Civiles. Que va a llegar. Que tentativa, yo creo que la tendencia es ir a los códigos nacionales, eliminar los códigos estatales, procesales. Y no lo veo mal, al contrario, yo lo veo sano, aunque algunos estados tengan sus particularidades, como lo mencionaste. Sí. ¿Ese sería un supuesto o no? Sí, ese sería uno de los supuestos. Pero tendría que haber una reforma constitucional primero. Por ejemplo, ahí influiría en lo que son los usos y costumbres. O sea, es que ahí es lo que ha dificultado. Es correcto. Muchos estados se oponen a códigos unificados porque viene la cuestión de los usos y costumbres, en algunos casos, sobre todo en los estados del sur. Oaxaca, todos esos y olvídate tú de los usos y costumbres de los pueblos originarios, o sea, también están las cuestiones de las tradiciones, la religión. O sea, mételes tú, por ejemplo... Derechos humanos, todo eso hay estados que a pesar de que ya existe la reforma, bueno, más bien criterios de la Suprema Corte de Justicia, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de todo eso, hay estados que están prohibiendo todavía o no quieren legislar la cuestión del aborto, por lo menos del justificado, ¿no? Cuando hay violación, cuando hay malformación o peligro de que corra la vida la mujer. Entonces, siguen debatiendo algo que ya está debatido científicamente y a nivel internacional. Entonces, para unificar un código de ese tipo,
sí está difícil. Pero aunque yo creo que si son situaciones de carácter adjetivo, ¿sí? Es más fácil. Cuando son ya sustantivos, como los códigos civiles en particular, Va a estar complicadísimo. ya se complica. El código penal, como que sí va a ser muy complicado que los estados suelten la competencia en seguir legislando en base a sus propios códigos. Y además, ¿para qué querrías legisladores locales? Perderían muchas funciones. Sí, ¿sí? Pues prácticamente. Así es. Bueno, ¿qué recursos tiene el ciudadano ante una ley que es contraria a la Constitución, maestro? Cuando ahí, esa es otra. La ponen siempre difícil. Está dejando toda al último. Mira, hay obviamente la cuestión del amparo indirecto en ese caso, y va a depender en qué vas a centrar el argumento, ¿no? Si yo he seguido dos tipos de procedimientos, uno yéndome en contra del proceso legislativo. Ajá. Porque no se siguieron las formalidades, porque a lo mejor el secretario de la comisión legislativa que pasó el dictamen no firmó el dictamen. Que esas son cuestiones más de formalidad, ¿no? Son de forma. Sí, porque a lo mejor el secretario de Estado que debió haber firmado el dictamen no lo firmó porque cuando debió haberse publicado no se publicó. Son cuestiones de forma que, bueno, esas hay que analizar contextualmente, ¿verdad? De acuerdo a la situación. Pero, pues, obviamente, cuando la ley es estilada y constitucional, pues no es irse sobre el fondo y es a partir del amparo indirecto en el que tú puedes combatir esa ley de carácter inconstitucional siempre, porque hay veces que el ciudadano, y volvemos a la participación ciudadana, piensa que ya el proceso legislativo que se llevó en la Cámara de Diputados, la federal o la local o la Cámara de Senado, pues ya es definitivo. Y a veces, si tú buscas en el proceso, puedes poder tumbar el proceso, por lo menos para efectos de que se restituya al momento en que se cometió la violación del proceso legislativo. O te puedes ir sobre la ley. Mira, pasó mucho en la situación de la reforma educativa, ¿sí? Vinieron varios amparos y, pues, obviamente, en muchos de los casos no procedieron porque a lo mejor los abogados, yo nunca me metí al estudio a fondo de eso, pero era muy difícil hacer un amparo indirecto contra una norma constitucional que es la que regiría la ley. Era irse en contra de la ley y no en contra de la modificación a la Constitución. Entonces, hay muchos abogados, yo sí vi que sí cometieron el error de presentar el amparo en contra de la misma Constitución. Contra la Constitución. Sí, entonces, ya van a acabar pronto, ¿no? La Constitución es inconstitucional. Entonces, no puede ser, pero... la norma suprema. ¿Ya? ¿Qué se hace? Ahí pudiste, a lo mejor, y te pudiste haber ido a cuestiones de tratados internacionales, cuestiones de convencionalidad, ¿no? Pero no se vio a eso, vaya. Ellos querían dejar en claro que la Constitución era inconstitucional. Que el artículo 3 constitucional era inconstitucional. Entonces, ahí era esperarse a la ley para poder bloquear los efectos del artículo 3. Si es que sus efectos iban a afectar un derecho humano. Otro tipo de derechos humanos, a lo mejor si pudieran ir por... Ahí sí, entonces ahí... Y bueno, lo bueno es que no alcanzó a cuajar todo ya para cuando llegó la nueva administración y se vino para abajo todo y no supimos el resultado. Me hubiera gustado. Hubiera estado interesante. Está interesante, sí. Entonces, esa es una de las formas, o sea, irte contra el proceso legislativo o irte en contra directamente hacia el fondo de lo que es la ley que emanó de ese proceso legislativo, ¿no? ¿Por medio de? Amparo indirecto. Puede ser dos tiempos, ¿verdad? Sí. Heteroaplicativo y autoaplicativo. Que podía ser incluso en el amparo directo, ¿sí?
si tú ya lo reclamas, ya cuando ya te afectó a ti, porque se aplicó en un proceso que se llevó en contra tuya. Entonces, ahí te puedes ir hasta la revisión ante la Suprema Corte, ¿no? Ya. Así es. Ok, muy bien. Entonces, en resumen, para que la gente no nos haya, sí, ya una hora, tenemos para allá una hora ya. Veníamos por 20 minutos. Dije, es un tema corto de 15 minutos, pero no fue. De media hora ya nos extendimos. Así es. Por 2, como dicen por ahí los chavos en Facebook. Entonces, para que quede claro, la iniciativa ciudadana es un mecanismo, ¿cómo podríamos definir un mecanismo de participación en el cual se le concede el derecho al ciudadano de participar para poder crear normas, leyes, presentarlas ante él? Así es, para que se le dé prioridad. Ajá. O sea, como un diputado. Claro. La cuestión es que a nivel local eso no está muy claro, que a pesar de que no le exigen un respaldo ciudadano a esas iniciativas, pues la verdad, aquí es más difícil. O sea, puedes presentarla porque sí tienes personalidad para hacerlo, que era uno de las formas en que se excusaba el Poder Legislativo, porque decía que los ciudadanos no tenían personalidad para promover iniciativas. Así es, era una de esas formas. Aquí, aunque la tienes, no tienes prioridad. Y en lo federal sí te alcanza la prioridad porque viene con un respaldo ciudadano. Okay. En ¿cómo se llama? La práctica trae muchas variantes ahí. Prácticamente estarías legislando. Sí. Un ciudadano con un respaldo ciudadano idóneo, tal vez alguna asociación que te esté siguiendo, ahora sí que como mi barrio me respalda, así es. Puedes llevar una iniciativa que deje un precedente en el federal. Aquí no. Por ahí el punto lo fundamenta el artículo 71, si no mal recuerdo, fracción cuarta, por ahí, del derecho al que se le otorga al ciudadano para poder... ¿De qué ley? De la Constitución constitucional. Mira, ya aprendí. Aquí está la cuestión de la consulta popular, que puede ser también eso. Hay que meternos a fondo. Son varios mecanismos, ¿no? Pero así como iniciativa popular, yo lo veo que es más fácil que la vean las cámaras, porque traes el respaldo ciudadano. Es más fácil allá. Y aquí, aunque es más fácil presentar una iniciativa, es más difícil que la vea el Congreso. Porque no siempre le pones ese respaldo ciudadano. O sea, que le pongan atención, sí, que llame la atención. El mecanismo local es más fácil que te lo acepten, pero es más difícil de que lo revisen los diputados. Así es. Prácticamente. Esa es la diferencia. De hecho, bueno, usted, si no me equivoco, se acaba de registrar como precandidato, ¿verdad? Así es, me registré como precandidato. Es precandidato de distrito. Precandidato por el distrito 4 federal, que abarca el municipio de San Nicolás. San Nicolás. Todos San Nicolás. Todos San Nicolás. Pues para que la gente de San Nicolás las pilas y apoyen aquí a nuestro. No podemos pedir apoyo ahorita porque. Bueno, no. Aquí no. No ponen multa. Para que conozcan a nuestro querido colega, que por coincidencia, ¿verdad? Mira, yo siento, el trabajo habla. O sea, así es. No tanto porque seas precandidato o lo que sea, el trabajo hablando y gracias por estos espacios que facilitan ustedes. Les digo, les ayudan mucho a los abogados a poder difundir pensamientos, formas de trabajo y experiencias que a lo mejor no adquieres en la escuela ni en ningún diplomado. Y la verdad, el trabajo que hacen ustedes es muy, muy valioso. Muchas gracias, ¿no? Y sin duda es un tema, como lo dije al inicio, que todos debemos conocer, los ciudadanos. Los ciudadanos en general, pues sí, eso nos ayuda, ¿no? Es correcto. Yo la verdad aprendí mucho el día de hoy. Sí, porque muchas veces decimos, ¿y por qué esta ley? ¿Quién la hizo? ¿Quién la autorizó? No sabemos. Entonces, es algo importantísimo. Así es. Las leyes que nos rigen, vaya. Entonces, desde mi punto de vista, como les mencioné, es un tema que me pareció muy importante. Muchas gracias. Y pues por eso nos damos la libertad de invitarlo, maestro, abusando de todo el conocimiento que usted trae en base a este tema. Entonces le agradezco de antemano que nos haya acompañado, que se haya tomado ese tiempo de participar en su programa. ¿Algo que quieres aportar, maestro? Pues nada más,
Pues darte las gracias, maestro. Ya sabes que aquí eres parte de la familia del Colegio de Abogados, Café del Derecho, ¿eh? Siempre tan disponible en todos los eventos que nos organizamos. Y que tenemos otros proyectos para este año 2021. Así es. Espero y por ahí participe con nosotros. Mañana se publica la revista Curia Jurídica. Así es. Mañana, después de las 12 de la noche, va a estar ya en las redes sociales que conocemos, la revista Curia Jurídica, que es la revista del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, y el cual el maestro Payán nos tiene un artículo en su sección de Derecho Electoral y Política. Así es. Que es el titular. No se lo pierdan, hay que darle lectura. Está bien interesante porque fíjate que el proyecto ya traspasó las fronteras del país porque se acaba de subir a una plataforma internacional. Ajá. Esta plataforma tiene alcance a más de 10 países de habla hispana y tiene más de 60,000 suscriptores. El proyecto de la revista Curia Jurídica se allegó y le dieron el visto bueno. Les pareció interesante poder agregarlo a esa plataforma electrónica que ellos manejan. Sí. Es la Universidad de Ciencias de la Seguridad la que nos arropó en ese sentido y consideró que la revista tenía un contenido muy valioso como para poder subirlo en las redes sociales, en la plataforma que ellos manejan. Así es. Pero pues es un logro de trabajo en equipo de todos, integrantes de este proyecto de la revista Curia Jurídica. Sí, no puedo mencionar todos los autores de los artículos porque se nos puede pasar alguno, entonces mira, mejor así. Pues así, bueno, no voy a decir porque luego si se nos pasa uno, sí por eso es lo que ahí la compartimos al rato para que la vean. Mejor, si quieren saber quiénes son los autores, revisen la revista y se van a encontrar con que la mayoría tienen una experiencia ya certificada en la profesión del derecho y van a tener mucho contenido muy importante. De mucha calidad. Saluditos por ahí al doctor Fernando Calderón. Saludos, la vez pasada me quedó mal en un programa del Café del Derecho. Dijo, voy a ir y no fue. Así que ahorita por eso me trajo a mí. Dije, me lo llevo por si las dudas. Dije, el de emergencia, ¿no? Como soy la refacción. Por allá mi compañera Ana Cuellar, saludos, hermosa amiga preciosa, un abrazo. Saludos. Norma Salas, gracias por el tema de hoy y muchas felicidades por este gran logro, ya una revista. Muchísimas gracias, pues es trabajo en equipo, como menciona aquí el maestro Héctor. Somos Héctor. más de 12 personas que integramos el equipo. Y es un logro, la verdad, es un proyecto que teníamos ya desde hace tiempo y el año pasado cerramos el año con el lanzamiento de esta revista que fue un hitazo. El número 1, así es. Number 1. Así es. ¿Algo que quiera aportar, maestro? No, yo simplemente en resumen, vuelvo a agradecer. Yo creo que resumimos y leímos muy buen contenido en esta. Estuvo muy interesante. La verdad, les digo, me sorprendió porque cuando llegaron, ya ven que les dije, son 15 minutos del proceso legislativo, pero digo, qué bueno que al mezclarlo con la cuestión de la participación ciudadana, que muy pocas veces se ve esa combinación, nos dio resultado. Espero que haya sido algo útil para la gente y espero que sirva para difundir este tipo de acciones que puede ejercer el ciudadano, pues para poder participar en la creación, la modificación o la derogación de leyes, la revocación de mandato y las consultas populares, como ya hemos visto. Así es. Yo sí quisiera hacerle un llamado a toda la ciudadanía para que nos enfoquemos o estudiemos estos temas un poco y que dejemos un poquito a un lado lo que es el fútbol, ese tipo de cosas. No, yo creo que es importante involucrarnos como ciudadanos para poder conocer más de estos temas. ¿O qué opinan ustedes? Sí, mira, primero es conocer. Sí, tienes que saber que existen estas herramientas. Digo, vamos a tratar nosotros, a raíz de esta plática, vamos a tratar de hacer una difusión por medio de nuestras redes sociales de material y que la gente empiece a conocer estos temas que son de importancia para la mejoría de nuestra sociedad. Para hacer trabajar a las autoridades que son empleados, son servidores públicos y su trabajo es servir al ciudadano. Así es. No servirse del ciudadano, que pues
pues no quiero decir que de facto es así, pero pues es que realmente de facto es así. Así es. Entonces, sí, la idea es empezar a hacer difusión de estas herramientas con las que contamos para que la gente se ponga las pilas, deje esa apatía, porque hace falta de interés. falta de interés. Así es. Concluimos. Muy bien. Bueno, no me quiero ir sin antes entregarle un reconocimiento que el Café del Derecho le quiere otorgar, maestro, por su participación. Ya es nuevo diseño. En esta ocasión. Ya es el diseño de 2021. Ya es 2021. En esta ocasión le dará lectura a mi compañero, maestro Dr. Sánchez, y entrega también del mismo. El Café del Derecho, reflexiones jurídicas en busca de la justicia, otorga el presente reconocimiento al maestro Luis Gerardo Vázquez Payán por su valiosa participación como invitado, abordando el tema proceso legislativo y participación ciudadana, dado y firmado en Monterrey, Nuevo León, el 20 de enero del 2021, por la licenciada Yesenia Arevalo Vázquez, coordinadora del programa El Café del Derecho, reflexiones jurídicas en busca de la justicia, y su servidor, Héctor Sánchez, presidente de la Comisión del Jurídico para el Pueblo. Máster. Muchas gracias, te agradezco mucho este reconocimiento y pues lo voy a atesorar. Uno más. Ok. Que sea el segundo de otros próximos que ya vendrán. No, me llevo como 4. Del Café del Derecho. Hablo del Café del Derecho. Del Café del Derecho 2. Sí, o sea, hablo de este programa, no de los demás. No estoy mezclando ahorita el colegio. Nosotros ya llevamos como 4, 5. Muchas gracias. Al contrario. También quiero felicitarlo por esa decisión que ha tomado tan bonita de registrarse como precandidato. Entonces creo que es como le comento, una decisión tan importante, y más que nada porque sé que tiene una trayectoria impresionante y ha trabajado mucho con los ciudadanos a manera personal. Digo, no es para hacer publicidad, pero realmente lo conozco a su familia, sé el trabajo que va a hacer por todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, maestro, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, te agradezco mucho, licenciado. ¿Algo que quieras aportar, maestro? Secundo la moción. Con eso por dice. Lo aprobamos y promulgamos y publicamos. Okay. Sí. Pasamos las 7 etapas, dice. Revisoras. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos, estimados amigos. Ya nos veremos en nuestro próximo programa, El Café del Derecho, Reflexiones Jurídicas. Hay que cuidarnos mucho, cuiden de los suyos, ya que pues esta pandemia es algo tangible que bueno, podemos enfermarnos todos. Entonces es importante por ahí tomar precauciones. Les envío un abrazo a la distancia con mucho cariño y nos vemos en su próximo programa. Pueden enviar sus sugerencias para los temas que quieren que toquemos. Pueden enviar algún mensajito ahí en la página del Café del Derecho, Reflexiones Jurídicas en busca de la justicia, o bien a la página del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León. Serán bienvenidos todas sus opiniones, si tienen alguna también sugerencia, alguna modificación,